La labor principal de la Academia Mexicana de la Historia es fomentar el conocimiento y la divulgación de la historia, tanto de México como mundial, a través de ciclos de conferencias, diplomados y otros actos culturales donde participan reconocidos académicos de la misma academia y de otras instituciones de gran prestigio, así nacionales como internacionales. En síntesis, la Academia Mexicana de la Historia es una institución imprescindible en el rico y complejo entramado educativo y cultural del país. La Academia Mexicana de la Historia es una asociación civil sin fines de lucro, por lo cual se rige bajo sus estatutos que han conservado su esencia desde la Constitución oficial de la institución. En dicho documento se establecen las normas que habrá de cumplir los académicos y los procedimientos sobre los asuntos de la asociación civil. Contiene las normas sobre la elección de los académicos, las juntas de académicos, la mesa directiva, la cual es la representación de la academia a través de un director, un secretario, un tesorero y el censor. La mesa directiva es electa por la Junta de Académicos y la duración del cargo es de 3 años. En la actualidad, la mesa directiva está integrada por el Dr. Javier García Diego, director, Rodrigo Martínez Barax, secretario, Mario Humberto Ruz Sosa, tesorero, y la doctora Gisela von Wobeser, censora. Fue creada el 12 de septiembre de 1919 por destacados hombres comprometidos con el estudio del pasado de nuestro país, quienes serán académicos correspondientes de la Real de Madrid. La institución se dispuso a iniciar labores mediante la discusión de trabajos, la recopilación de materiales bibliomerográficos, el impulso de la realización de investigaciones, el rescate de fuentes documentales y el fomento a la conservación del patrimonio histórico-cultural de México. Fundada en una época turbulenta del país por un grupo de 11 aficionados a la historia que buscaba en el pasado del país garantía de que se superarían los problemas del presente. Algunos de sus nombres han sobrevivido al olvido que trae el tiempo: Mariano Cuevas, Jesús Galindo y Villa, Luis González Obregón, Francisco Sosa y Manuel Romero de Terreros. Nació al amparo de la Real Academia de la Historia de Madrid, quien auspició su creación como academia correspondiente. El jesuita Mariano Cuevas, que se encontraba en España, entró en contacto con algunos miembros de la Academia Española y los convenció de lo provechoso que sería apadrinar las labores de algunos historiadores mexicanos que podrían constituirse como una academia correspondiente. Así, gracias a las instancias de Mariano Cuevas y de Manuel Romero de Terreros, quien parece que viajó a Europa en ese objetivo, en la sesión del 27 de junio de 1919 en Madrid, se acordó la creación de una academia correspondiente con domicilio en la Ciudad de México. Entre los académicos españoles que auspiciaron tal decisión estuvieron el Duque de Alba, su director, Julio Puyol, Juan Pérez de Guzmán y Gallo, y don Ramón Méndez Pidal. Con ese soporte legal e institucional, Romero de Terreros fue comisionado para organizar la sesión en que habría de instituirse la Academia Mexicana de la Historia, correspondiente de la Real de Madrid. Dadas las condiciones imperantes en México, solo asistieron 8 de los propuestos como miembros fundadores. Como lo disponían las normas para las academias correspondientes, estas debían contar con 18 miembros, por lo que los primeros años de la academia fueron dedicados a intentar consolidarse e incorporar nuevos miembros, tanto como potenciales integrantes que se encontraran en México como otros que estuvieran fuera del país. Comprensiblemente, los electos tenían las mismas características. Por vocación histórica, por voluntad y disciplina, distraían parte del tiempo de sus obligaciones para leer y para escribir obras históricas. También destinaban parte de sus tiempos para reunirse y consolidar la academia. Sobra decir que ellos la financiaban de su propio peculio. No cabe la menor duda, en términos político-ideológicos, los miembros fundadores de la academia eran tradicionalistas, todo lo contrario a la Revolución Mexicana. También eran hispanistas, además de fervientes católicos, por lo que los tiempos de la Guerra Cristera fueron muy difíciles para la academia, al grado de que dejó de sesionar durante algunos años. El decenio siguiente también fue muy complicado con la modificación del artículo 3 de la Constitución, que imponía que fuera socialista la educación impartida por el gobierno. Dado que ninguno de sus miembros se identificaba con la ideología socialista, imperó el silencio entre la Academia Mexicana de la Historia y el sistema educativo mexicano. La relación con la Academia de la Historia de Madrid menguó notablemente desde el rompimiento de relaciones diplomáticas con el gobierno encabezado por el general Francisco Franco. Por ello,
la academia requería de contar con un respaldo jurídico propio y sólido. Así, en 1951 se constituyó como una asociación civil plenamente normada por la legislación mexicana. Para la década de los 40, hubo varias transformaciones decisivas para la vida de la academia. Comenzaron los acercamientos con el gobierno. Un director muy emprendedor, don Atanasio Saravia, hábil banquero, además de reconocido historiador, consiguió el apoyo económico de varios empresarios, lo que vino a sanar las débiles finanzas de la institución. Además, el propio Atanasio Saravia consiguió que finalmente la academia tuviera su sede propia. El gobierno cedió el predio en la plaza de Carlos Pacheco, y Banamex, donde Saravia era alto directivo, donaría la cantidad necesaria para la construcción del inmueble, así como la hermosísima fachada. El edificio, construido a mediados del siglo XX, sigue siendo nuestra sede y la fachada sigue siendo nuestro orgullo. La nueva situación de la academia pronto se reflejó en una mayor presencia ante la opinión pública. Un acontecimiento a todas luces notable se dio cuando Alfonso Caso, prestigiadísimo intelectual y funcionario público, fue electo miembro de la academia en la primera sesión de 1942. Más ilustrativo fue que su ceremonia de ingreso tuviera en lugar la sala de conferencias, hoy Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. También, a mediados de 1942, el secretario de Educación Pública, Octavio Bejar Vázquez, solicitó a Rafael García Granados, miembro desde 1936, que la academia escribiera una historia de México. Desde luego, las mejoras logradas por la academia con la llegada a la dirección de Atanasio Saravia no solo fueron administrativas y financieras, pues se pasó mucho empeño en enriquecer y organizar la biblioteca, en regularizar la publicación de las memorias, en aumentar la concurrencia de los miembros a las sesiones y en incrementar el número de los corresponsales. Con Saravia también se dio un notable cambio geopolítico, pues mientras se hizo evidente que disminuyó la dependencia respecto de los matriz española, durante su dirección aumentaron los vínculos con las instituciones afines locales y con el propio gobierno mexicano, tanto en el ámbito federal como en el estatal, pues cada congreso organizado por alguna entidad suponía un fuerte contacto con sus autoridades. Sin duda, la mayor transformación institucional se dio al mediar el siglo. En la sesión del 30 de julio de 1951, se presentaron los estatutos y el acta constitutiva que en el futuro regirían las actividades de la academia. El cambio no puede minimizarse. Hasta entonces, la corporación carecía de personalidad jurídica propia y su naturaleza estaba definida por las normas de la matriz española. Ahora, quedaba conformada como una asociación civil mexicana, con legalidad propia y plena. La dependencia respecto de España sería, a partir de entonces, nominal en esencia. Casi podría decirse que, si la Academia Mexicana de la Historia hubiera sido fundada en 1919, en realidad había vuelto a renacer entre 1951 y 1953. Así, después de poco más de 30 años de azarosa existencia, la Academia era una asociación civil mexicana con plena legalidad. Contaba con su propia sede, había resuelto sus carencias económicas y había logrado establecer buenas relaciones con las autoridades mexicanas y con las instituciones afines. Al inicio ninguno de los miembros era historiador profesional. Esto no era posible. No existían las instituciones adecuadas para formarlos. Luego del Museo Nacional de Arqueología, Etnología e Historia, hoy Museo de Antropología, la Academia Mexicana de la Historia es la segunda institución histórica del país. Sus miembros eran abogados, empresarios, religiosos, todos muy cultos y dedicados parcialmente a las labores históricas. Para los años en los que se crearon las principales instituciones de docencia e investigación histórica, como el INAH, el Colegio de México y el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, sus egresados, ahora sí historiadores profesionales, pronto comenzaron a ingresar a la academia. Así inició el importantísimo proceso de la profesionalización de la disciplina, proceso en el que la Academia Mexicana de la Historia fue protagonista fundamental. El primer director del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, creado en 1951, fue Silvio Zavala, miembro de esta corporación. 4 años después, en la creación del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, de 1945, participaron activamente Pablo Martínez del Río, Rafael García Granados e Ignacio Rubo Mañé, todos académicos de número. Por último,
En el decenio siguiente fue decisiva la figura de Ignacio Bernal, colega académico en la creación del Museo Nacional de Antropología. La profesionalización del gremio y de la academia fue un proceso que duró un par de décadas. Entre los años 50 y 70 del siglo XX, convivieron varios historiadores por voluntad con un número creciente de historiadores por profesión. Los beneficios fueron muchos. Para comenzar, el ingreso de las mujeres, pues fueron muchas las que aprovecharon la oportunidad de hacer estudios históricos de nivel universitario. También comenzó con la llegada de historiadores formados en instituciones públicas de educación superior en las que la pluralidad era la característica dominante. La profesionalización también implicó un claro proceso de democratización, pues al inicio en la academia hubo varios abogados cultos y adinerados o ricos hacendados. También hubo muchos miembros procedentes del sector religioso. Ahora, la educación universitaria permitió que ingresaran integrantes de las clases medias con salarios otorgados por las instituciones académicas. Es preciso resaltar que la procedencia universitaria permitió que llegara a la corporación una rica pluralidad temática y disciplinaria. En la actualidad, los miembros de la academia no solo se dedican a la tarea de investigación histórica, sino que también dirigen instituciones y ocupan cargos académico-administrativos o son partes de otras instituciones y han sido en muchos casos acreedores a premios nacionales e internacionales. En la década de los años 70 del siglo XX, se incorporarían de poco a poco historiadoras como miembros de número. La primera mujer en ingresar a la academia fue la doctora Clementina Díaz y de Obando en 1975. Posteriormente, la doctora Josefina Zoraida Vázquez en 1979, Ida Rodríguez Prampolini en 1989. En el año de 1992 ingresó Gisela von Wobeser, quien fue la primera mujer en ocupar la dirección de la academia en el año 2003. En 1999 ingresó Josefina Muriel de la Torre. En 1999 entraron a la academia otras 3 historiadoras, Beatriz Rangel de la Fuente, Elisa Vargas Lugo Rangel y María de los Ángeles Romero Frisi, y 5 más lo hicieron entre 2005 y 2018. Así, la presencia de mujeres se ha incrementado con el tiempo. Actualmente forman parte de la corporación 7 mujeres, todas con residencia en la Ciudad de México, que representan alrededor del 24% de los académicos. Dada la composición sociodemográfica de las escuelas donde se estudia historia o de quienes ya trabajan en una institución dedicada a esta disciplina, es del todo previsible que el número de mujeres que ingresan a la academia seguirá aumentando año con año, al grado de poder asegurar que en un futuro cercano será igual o superior al de los varones. La Academia Mexicana de la Historia cuenta con 3 tipos de ingresos de miembros: académicos de número, eméritos y corresponsales nacionales e internacionales. La corporación se fundó con 18 sillones. 11 años después, en 1930, el número aumentó a 24. Esa cantidad se mantuvo por casi 60 años, pero en 1989 se elevó a 30 sillones. Los académicos de número conforman la Junta de Académicos, en la cual tienen voz y voto. Sesionan cada mes de manera ordinaria y se reúnen en asambleas extraordinarias para asuntos como la elección de nuevos miembros o la modificación de estatutos. Algunos sillones de número los ocupan académicos residentes o metropolitanos y otros académicos foráneos. En el año de 2014 se estableció en los estatutos de la academia que 20 sillones serían para miembros metropolitanos y 10 sillones para miembros foráneos. Anteriormente, los académicos propuestos para ocupar un sillón solo eran propuestos por los integrantes de la academia. En la actualidad, la academia tomó la decisión de que otras instituciones educativas pudieran proponer académicos para ocupar los sillones de número, abriendo de esta manera un proceso más democrático e inclusivo. Los académicos que cumplen 80 años de edad o cuentan con una antigüedad mínima de 20 años pueden ser nombrados miembros eméritos. Actualmente, la academia cuenta con 6 miembros eméritos: Mauricio Beuchot, de 1990 a 2018, Carlos Errejón Peredo, de 1993 a 1918, Miguel León Portilla, 1969-2015, José María Muria, 1993-2017, y Elisa Vargas Lugo, 1999-2017. La Academia Mexicana de la Historia cuenta con académicos corresponsales,
tanto nacionales como extranjeros, que la representan en otras ciudades de México o fuera del país. Son electos por los académicos de número y se acostumbra que presenten un discurso de ingreso. En la actualidad, hay 37 académicos corresponsales nacionales en 22 entidades federativas y 42 académicos corresponsales internacionales en 16 países. La Academia Mexicana de la Historia se encuentra ubicada en la Plaza Carlos Pacheco número 21, Colonia Centro Histórico de la Ciudad de México. Para los años de la fundación de la institución, no contaba con un domicilio propio. Las primeras reuniones se llevaron a cabo en el domicilio de Luis González Obregón, su primer director. Posteriormente, los integrantes de la academia peregrinaron por diversos rumbos de la Ciudad de México, entre ellos la Biblioteca México, en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadísticas. A inicios de 1948 y hasta 1953, la academia tuvo domicilio fijo, aunque todavía no propio, sino alquilado en el antiguo Colegio de las Vizcaínas. En 1951, don Atanasio G. Saravia planteó la propuesta a los académicos de recibir en donación la fachada de lo que había sido una casa señorial de la capital de Nueva España, propuesta que fue acogida con gran entusiasmo. La fachada fue la iniciativa para buscar un predio conveniente, digno y a la medida de las proporciones exactas para ubicarla. Los esfuerzos de los académicos de esa época se compensaron a mediados de 1951, cuando obtuvieron por parte de Luis Legorreta García, el director del Banco Nacional, la promesa de un donativo en dinero para constituir un edificio sede de la academia, aunque de ubicación aún incierta. El director de Monumentos Históricos sugirió a la academia solicitar a la Secretaría de Bienes Nacionales que le vendiera el solar ubicado en la Plaza Carlos Pacheco, ya que reunía las condiciones necesarias para montar la fachada. El 24 de marzo de 1952 se informó a los académicos sobre una resolución emitida por el licenciado Miguel Alemán Valdés, presidente de la República, por la donaba a la Academia Mexicana de la Historia el lote número 21 de la Plaza Carlos Pacheco. Dicho acuerdo se publicó en el Diario Oficial del 16 de abril de 1952. El traslado de la fachada tuvo lugar el mes de marzo de 1953 y por fin, el 9 de diciembre de 1953, tuvo lugar la inauguración del nuevo domicilio de la academia. La sede de la academia tuvo una gran remodelación en el año de 1982, cuando el director Edmundo Gorman realizó trabajos de restauración que costaron principalmente de la colocación de la ebanistería, que hasta la fecha se puede apreciar en las instalaciones. Desde su fundación, la academia se preocupó por realizar actividades que estuvieran al alcance de la población mexicana. Esto mediante la impartición de conferencias, diplomados, cursos de capacitación, presentación de libros, charlas con historiadores, visitas guiadas y mesas redondas. A partir de finales de la década de los 90, el número de actividades fue en aumento y creció exponencialmente en el nuevo siglo. Asisten a las actividades en promedio 4,000 personas al año. Las conferencias, cursos y demás actividades mayoritariamente se llevan a cabo en la propia sede de la academia y un gran número de ellas se transmiten por videoconferencia a distintas universidades e institutos de investigación de diversas regiones del país. Un ejemplo, en el año 2018 tuvieron lugar, siempre con numeroso público, 110 conferencias en nuestra sede y 9 en diversas instituciones universitarias del país. Entre la oferta académica brindada, destaca el ciclo de conferencias Historia. ¿Para qué? Que se ha impartido de forma ininterrumpida desde el año de 1998, exclusivamente por los académicos de número, y pretende constituir un espacio de reflexión sobre la utilidad y razón de la historia. En cada edición se ofrecen temáticas variadas que persiguen la sensibilización sobre esa historia que nos acompaña todos los días, en donde mientras más capaces seamos de conocer esa memoria colectiva que compartimos, cuanto más capaces seremos de tomar decisiones acertadas para esa historia que todos construimos en el presente y que representa nuestro futuro. Las actividades de la academia han contado con numerosos asistentes, entre los cuales predominan los estudiantes y profesores de historia de distintos niveles educativos profesionistas, de disciplinas distintas a la historia, pero sobre todo, público aficionado al conocimiento histórico. Entre las principales actividades públicas de la Academia Mexicana de la Historia se encuentran las ceremonias de ingreso de nuevos miembros de número. Son actos solemnes abiertos al público, durante los cuales la persona que ingresa da un discurso sobre algún tema histórico relevante de su libre elección, generalmente relacionado con su área de investigación.
El discurso va precedido de una semblanza del académico que ocupó previamente el sillón asignado al integrante. El discurso es contestado por alguno de los académicos en número de la corporación, quien le da la bienvenida. Al final de la ceremonia de ingreso, se le entrega al nuevo académico un diploma y se le coloca la venera que corresponde al sillón que ocupará a partir de ese momento. La Biblioteca Atanasio G. Saravia se inauguró el 2 de diciembre de 2014, bajo la dirección del Dr. Andrés Lira. Debe su nombre a uno de los más destacados académicos de la institución y en la actualidad cuenta con 6.600 títulos bibliográficos en un catálogo en línea. Está integrado por el Fondo Atanasio G. Saravia, Clementina Díaz y Obando, y un maravilloso fondo reservado cuyo volumen más antiguo data de 1548. La biblioteca nació como necesidad y proyecto cuando se creó la institución el 12 de septiembre de 1919 en casa de Luis González Obregón. Este proyecto se formalizó a mediados de los años 50 en la sede actual de la Academia. Desde sus inicios, la biblioteca se ha enriquecido por las donaciones de sus miembros. Juan Higuinis tuvo que encargarse del arreglo de la biblioteca. Nadie mejor que ese excelso bibliógrafo historiador. A él se le debe la obra profusa histórica bibliográfica y por lo que hace nuestra institución, el inventario de la Biblioteca de la Academia Mexicana de la Historia, de su puño y letra. La Academia cuenta con una videoteca, la cual pone a disposición del público interesado los videos de conferencias grabadas. Esto ha permitido que los ciclos de conferencias no queden en actos efímeros, ya que desde 2010 las conferencias son grabadas y puestas a consultas para el público en general. La Academia cuenta con su archivo, el cual concentra los expedientes de los académicos numerarios y correspondientes de 1919 a la fecha. Los libros de las actas de las sesiones a partir del primero, que se integró bajo el título Academia Mexicana de la Historia correspondiente de la Real de Madrid, actas originales 1920-1960. Contiene las actas ordinarias y extraordinarias de los años 1920-1961. Manuscritos escritos por Manuel Carrera Estampa. En el archivo histórico se encuentra el acta de instalación de la Academia del 12 de septiembre de 1919, firmada por Luis González Obregón y Francisco de Asís de Icaza, la cual la protocolizó Atanasio G. Saravia el 20 de julio de 1951, para dejar constancia de la personalidad jurídica de la Academia en los términos que exigía la recepción de la donación del predio y los recursos para construir el edificio que hoy ocupa la institución. El archivo también concentra la información contable y financiera de 1953 a la fecha, expedientes editoriales de la institución, expedientes personales de Arturo Arnaiz y Freg, así como otros testimonios, entre los que se encuentran el archivo fotográfico. Otra de las actividades relevantes de la Academia Mexicana de la Historia es la publicación de obras editoriales tales como A 450 años de Fray Bartolomé de las Casas, Tlatelolco a través de los tiempos, La formación de una conciencia histórica, Nacimiento de las naciones iberoamericanas, Historia de México, Vidas mexicanas, 10 biografías para entender a México, Amadises de América, Hazañas de las Indias como empresa caballeresca, entre otras. Desde el año 1942, en un contexto cambiante, la Academia empezó a publicar las memorias de la Academia Mexicana de la Historia, que se cuentan entre las más antiguas publicaciones periódicas dedicadas a la historia en México, ya que en el siglo XX la vigencia de los impresos era muy corta. No obstante, es preciso aclarar que entre 1970 y 1989 se publicó de manera irregular, esto debido a problemas financieros. Dicha publicación, desde su origen hasta la actualidad, concentra los discursos de ingreso de los académicos, tanto de número como corresponsales. Las páginas de las memorias de la Academia recogen los principales aportes y debates historiográficos que se han suscitado a lo largo del tiempo. Este programa editorial, sin duda, supondrá un legado bibliográfico de gran valía para las futuras generaciones. La Academia, a lo largo de su historia, se ha enfrentado a numerosas dificultades, entre las que es importante resaltar el financiamiento. En sus primeros años logró sobrevivir gracias a los donativos que los miembros realizaban, pero eso no era suficiente para impulsar una institución que pretendía difundir el conocimiento histórico. A mediados del siglo XX, el destacado historiador duranguense Atanasio G. Saravia, también notable banquero, consiguió los primeros donativos privados para la Academia y obtuvo los fondos para construir una sede propia.
Por otro lado, claramente alejada de su matriz española, la academia decidió convertirse en una institución cabalmente mexicana. Por ello, comenzaron a darse los primeros acercamientos con el gobierno federal. Fueron electos como miembros un par de elementos destacados del aparato público que se caracterizaban por sus contribuciones a la historia. Si Genaro Estrada ya era miembro, ahora lo serían Vito Alessio Robles y Alfonso Caso. Así, se comenzaron a recibir apoyos de la Secretaría de Educación Pública por iniciativa de don Jaime Torres Bodet. Posteriormente, recibió apoyos por parte de Conaculta. Además de un manejo escrupuloso de los recursos públicos, siempre modestos, la academia restituye ese apoyo mediante la organización de numerosos actos públicos,